Listo. Entonces, ahora sí, que ya está grabando. Vamos a comenzar con el tema de diabetes mellitus. Y bueno, pues acá esta parte no lo llegan. Pero bueno, recordando, ¿no es cierto?, las definiciones como tal, nosotros tenemos que recordar al menos unas 3 palabras claves, porque yo sé que diabetes mellitus es una patología que conocemos incluso desde ciencias básicas, desde antes, ¿no? Y hay varios conceptos como el aumento de azúcar en sangre, ¿no es cierto?, que es súper conocido, ¿no? Sin embargo, tenemos que también tener algunas definiciones claras, ¿no?, para poder comprender la fisiopatía y así, ¿no? Entonces, los definimos como un conjunto de síndromes, ¿ya?, que lo que va a estar alterado, ¿no es cierto?, vendría a ser ya sea la secreción o la acción de la insulina, ¿no es cierto?, pero está en relación a la insulina. Ahora, esto trae consigo, ¿no es cierto?, cambios y alteraciones en el metabolismo de ciertos componentes nutritivos de nuestra nutrición, ¿no es cierto?, que vendría a ser los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Principalmente carbohidratos, pero no solo eso, también los lípidos y proteínas, ya lo vamos a ver. Y esta alteración lo que trae a nivel, no a nivel clínico, sino en la respuesta que ocasiona, ¿no es cierto?, es que haya una hiperglucemia, pero no cualquiera, sino crónica, ya, porque al final una hiperglucemia la podremos tener por una infección, por una sepsis, etcétera, pero es transitoria, ¿no? Esa persona que tuvo sepsis no va a estar con hiperglucemia toda su vida y tal. Entonces, esta es una hiperglucemia crónica y esto trae consigo ciertas complicaciones, ya sea agudas como crónicas, ¿ya? Entonces, esta diferencia, ¿no es cierto?, obviamente de su manera de generarse, ya sea por una falla en la secreción de insulina o una falla de la acción de la insulina por la resistencia a la insulina, va a ocasionar que tengamos diferentes tipos de diabetes, ¿no es cierto?, los cuales vamos a ver ahora. Entonces, como ya hablamos de hiperglucemia, ¿no es cierto?, tenemos que recordar algunos valores normales de estas. En este caso, tenemos los valores en ayunas, ¿no es cierto?, y también la glucemia tras 2 horas después de haber comido, básicamente, ¿no es cierto?, después en etapa postprandial. Entonces, por acá tenemos que ya como diabetes, y eso lo vamos a ver también más adelante, pero ya tendrías diabetes cuando es mayor a 200, ¿cierto?, y tienes, por ejemplo, signos clásicos, ¿no es cierto?, de la diabetes, pero también mayor a 126 como tal, ¿no?, es criterio, ¿no? El que esté elevado de 100 a 120 no te indica diabetes, podría ser para prediabetes, pero simplemente dice que está alto, ¿no?, y los valores normales vendrían a ser de 70 a 100. Y luego tenemos la parte de tras 2 horas, ¿no? Después de 2 horas, el criterio para hacer diabetes vendría a ser de 200, ¿no es cierto?, básicamente. Entonces, por ahí igual vamos a repasar la parte de los criterios diagnósticos. Entonces, por aquí tenemos esta parte, ¿no es cierto? ¿Cuáles tipos de diabetes hay? ¿No? Acá no estoy colocándola en presentación. Y no sé si ya lo vieron completamente, pero a ver, no sé. ¿Cuántos tipos de diabetes ustedes conocen? Si me lo podrían contestar. ¿Desde por chat o por micrófono? Más rápido de repente por micrófono. Lo que es diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, la gestacional, monogénica también, si no me equivoco. Sí, justo la monogénica también. Me gusta que lo hayas dicho porque la mayoría de nosotros se queda en 1 y 2 y a veces recuerda la gestacional. Pero sin embargo hay otro tipo, ¿no? En este caso la diabetes, los otros tipos, ¿no? Según especificidad hay un montón, ¿no? Como pueden ver por aquí. Estos son los más comunes. Vamos a hablar un poco, sobre todo hoy, de la diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? Los dos tipos, la autoinmune y la idiopática. La diabetes tipo 2 es mucho más grande, no hay más que hacer por ahí, ¿no? A excepción de que hay que recordar siempre que es por resistencia a la insulina, y por acá vienen las otras, ¿no es cierto?, que son más por problemas genéticos como tal, ¿no? Y son más específicos, ¿no? En este caso asociadas al páncreas exocrino, por ejemplo, pancreatitis, fibrosis quística, ¿no es cierto? ¿Por qué podría esto, ¿no es cierto?, ocasionar diabetes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si recordamos a la fibrosis, si lo dibujo por aquí, nosotros sabemos que ya. Sabemos que nosotros tenemos el páncreas, ¿no es cierto?, que tiene a nivel exocrino algunos tubos, ¿no es cierto?, por así decirlo, unos conductos para que puedan por ahí salir todo el contenido de los ácidos pancreáticos, ¿no es cierto?, que es la parte exocrina.
¿no? Porque liberan, por ejemplo, enzimas, agua, bicarbonato, ¿no es cierto?, a este conducto de Wilson, ¿no es cierto?, y luego desembocan en la segunda porción, ¿no es cierto?, del duodeno, ¿no es cierto?, 1, 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio, ya. El punto es que tenemos el páncreas endocrino, que es el que nos interesa a la diabetes, ¿no es cierto?, porque al final aquí mismo también en este páncreas, ¿no es cierto?, tenemos los otros tipos de células, ¿no?, agrupados en los islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, las células alfa, beta, gamma, etc. Ya. La cosa es que estas, las insulinas beta sobre todo son las que me producen cosa, la insulina, ¿no es cierto? Y esta es la que se va a alterar, ¿no?, en ciertos tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes tipo 1 se va a alterar y por lo tanto ya no va a producir más insulina, ¿no es cierto? Y por lo tanto se genera la diabetes. Sin embargo, ¿por qué es que el páncreas exocrino tendría que ver con el origen de la diabetes también, ¿no es cierto?, en el apartado 3? Es porque, por ejemplo, cuando tú tienes fibrosis quística, por acá, ¿no es cierto?, básicamente empieza a fibrosar parte del páncreas. Por ejemplo, se fibrosan principalmente páncreas y pulmón, ¿no? Entonces, prestando más atención al páncreas, ¿qué es lo que sucede si es que se fibrosa justo esa parte donde desemboca el conducto de Wilson, ¿no es cierto? Este páncreas no va a poder desembocar todo el agua, todas las enzimas pancreáticas, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a, más que colapsar, va a ser un páncreas disfuncional, ¿ya? Y por lo tanto, no va a poder cumplir ni su función endocrina ni endocrina, porque al final todo eso está en un mismo órgano, ¿no es cierto?, que es el páncreas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, que esta fibrosis quística larga te puede generar diabetes tipo 3, por así decirlo, ¿no es cierto?, en este apartado, ¿no es cierto?, por diabetes específica, ¿no? Luego también tenemos la parte de la pancreatitis que veíamos antes, ¿no?, la neoplasia, similar, porque si el tumor se coloca por aquí o por cualquier otro lugar, ¿no es cierto?, entonces, de todas formas, también va a estar dañando cierta cantidad de islotes de Langerhans, ¿no es cierto?, que es diferente a la diabetes tipo 1, porque acá no hay neoplasia. ¿Ya? Y bueno, pues por ahí tenemos asociaciones, ¿no? Síndrome de Cushing, que ya la vamos a ver en siguientes clases, el feocromocitoma y así, ¿no es cierto?, van a estar asociados y bueno, pues todo eso conforma la parte de la diabetes tipo 3, por así decirlo, otros tipos de diabetes específicos, ¿ya? Y luego también tenemos la diabetes gestacional, donde vamos a explicar mucho más, pero en los cursos de gineco, ¿no?, también un poco ahora, ¿ya? Y ya. Esto acá dice 2019 ya, pero por ahí también tengo un PPT con la ADA 2024, ¿ya? Y es la misma clasificación en los 4 tipos de diabetes. Ya, ya siguiente, entonces, para quedarnos un poquito más acerca de estos dos tipos, ¿no es cierto?, la diabetes tipo 1, hay que quedarnos con que al final este páncreas no produce, ¿no es cierto?, la insulina, no tiene un problema para producir, no hay insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2 sí hay insulina. Lo que sucede es que pese a que hay insulina, ¿no es cierto?, y viaja hacia las células, esta es una célula, por ejemplo, lo que va a suceder es que los receptores de insulina, llamados RI, receptor de insulina, no va a poder entrar en contacto, ¿no es cierto? O bueno, va a estar como que malogrado, ¿ya? Y no lo va a reconocer, no va a hacer match, etcétera. Y por lo tanto, si este receptor de insulina no reconoce la insulina, entonces no va a poder pasarle la voz a quienes, a los GLUT. Los GLUT son transportadores de glucosa, ¿ya? Los voy a colocar de forma rojita. Están siempre interiorizados, ¿ya? Cuando estamos en época postprandial, es decir, que habíamos acabado de comer, entonces la insulina, como es una hormona, comanda a varios órganos y le dice que saquen sus GLUTs, que los expresen, ¿no es cierto?, que los manifiesten y los pasen a su membrana celular. Entonces pasan por aquí, ¿no es cierto?, que básicamente son unas puertitas para que toda la glucosa que está en la sangre pueda pasar, ¿no es cierto?, por estos GLUTs, ¿ya? Pero si es que está dañado, como le estaba mencionando, ¿no es cierto?, este receptor, hay fallas de esto. ¿Por qué? Porque la misma hiperglucemia, ¿no es cierto?, daña esos receptores a la larga, la hiperglucemia. Pero también el aumento en sangre de los ácidos grasos. Ya lo mismo, al final este receptor se altera y por lo tanto no va a poder
sacar, ¿no?, esos transportadores de glucosa. Esa glucosa no va a poder entrar y por lo tanto vamos a tener un sistema en donde adentro de la célula, ¿no es cierto?, hay poca glucosa, ¿no es cierto?, no hay energía, y por lo tanto tienes que empezar a iniciar vías metabólicas como la glucogenolisis o gluconeogénesis para que esta célula subsista, pero es justamente es todo lo contrario a lo que sucede afuera, ¿no es cierto? Porque acá hay un montón de glucosa. No puede entrar porque hay una resistencia a la insulina, ¿no? Que ya expliqué por esta parte. Y ya está. Muy bien, entonces, acá lo que vamos a aplicar primero vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Hablando de la patogenia, es muy frecuente recordar que la diabetes mellitus tipo 1 afecta más a los jóvenes, ¿ya? Principalmente a los niños, a los jóvenes, y bueno, pues se tiene como referencia menos de 30 años, ¿ya? Mientras que más de 45 años es el tiempo como que ideal para diagnosticar diabetes mellitus tipo 2. Ya con respecto a la epidemiología, la diabetes mellitus tipo 1 abarca del 5 a 10% de todos los diabetes mellitus. Por lo tanto, es obviamente muy, no muy frecuente, pero es mucho menos que la tipo 2 y tiene un origen principalmente humano. Digo principalmente porque hay otro tipo, hay dos tipos que los vamos a explorar ahora, ¿no? Y por eso acá les quería recordar, ¿no? ¿Cómo es que se da esto? Como ya les había mencionado un poco la anterior diapositiva, va a haber una destrucción, ¿no es cierto? Pero ya no por, no sé, pues, fluorescencia física, neoplasia y tal, no, sino por autoinmunidad. Es decir, nuestro cuerpo se confunde y básicamente manda anticuerpos para que vayan contra las células beta pancreáticas, y si no hay células beta pancreáticas porque se están destruyendo, ¿no es cierto?, entonces no va a haber insulina. Y bueno, por aquí tenemos un poquito más de cómo es que se da esto, ¿no es cierto? Bueno, tenemos ciertos factores ambientales, así como genéticos, que van a hacer que esta activación inmunológica se dé y por lo tanto ataquemos a esas células beta pancreáticas y se origine la diabetes, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, no es cierto? O sea, ¿qué tipo de genes, no es cierto? ¿Cómo es esa activación? Bueno, primero tenemos, como les decía, esos factores, predisposición genética, ¿no es cierto? Ya factores ambientales y tal. Y lo que va a hacer es que estos islotes van a mandarle información a nuestros linfocitos, ¿no es cierto? Y vemos que estos betas pancreáticas, estas células beta pancreáticas, empiezan a generar cierto tipo de antígenos, ¿no es cierto?, que son de tu cuerpo, digo, que van a estar relacionados, ¿no?, a que puedan ser destruidos, ¿no? Y por lo tanto, luego vienen estos linfocitos T y B, ven esos y los destruyen. Y acá vemos ya esa destrucción básicamente, ¿no es cierto?, de el páncreas con sus células productoras de insulina, es decir, las beta pancreáticas, y luego cuando ya están destruidas, ¿no? Y bueno, pues eso. Acá solo para recordar esto, ¿no? Miren, las células beta pancreáticas, así como las demás, que son estos islotes, están bien pegados, unidos, ¿no es cierto? Están en constante relación con los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Los capilares, porque al final recuerden que tenemos dos tipos de páncreas, exocrino y endocrino. El endocrino está relacionado con que el producto que tengan lo lleven a la sangre, ya, interno. En cambio, exocrino hacia afuera, ¿por qué? Porque al final tanto nuestra piel como nuestro tubo digestivo, ¿no es cierto?, proviene del ectodermo, ¿no? Por lo tanto, lo que estás botando, ¿no?, en el páncreas, etcétera, todo el tubo digestivo básicamente, ¿no? Todos los jugos gástricos, pancreáticos y tal, al final se está botando hacia un lado, hacia un espacio externo, ¿no? Y ya, ¿no es cierto? Porque al final viene nada más piel, labio, continuación, todo interno es afuera y por eso se llama exocrino. ¿Ya? Y vamos a pasar con los tipos de fenotipos de diabetes mellitus tipo 1. En este caso, porque tenemos la autoinmune, que es la más conocida, ¿no es cierto? Y también la idiopática, que simplemente no hay una razón exacta o no se conoce exactamente cómo es que se da, ¿no? Entonces la dividimos en diabetes mellitus tipo 1A y 1B. En la 1A, lo que va a suceder es que va a haber una destrucción, como les había mencionado, de las células pancreáticas. Van a haber ciertos marcadores de la autoinmunidad, que los vemos por aquí, ¿ya? Así como que también se va a asociar fuertemente a la HLA. Ahorita vamos a explicar esto.
y el diabetes mellitus tipo 1B, ¿no es cierto? No van a haber esos marcadores de autoinmunidad y también va a haber una falta de asociación con el HLA, por eso es que no hay como que explicación acá por las características o por las características que han encontrado, ¿no es cierto? Sí se explica, ¿no? Principalmente autoinmune, en cambio por aquí no, por eso. Ahora, ¿qué es el HLA? ¿No? Básicamente, si recordamos un poquito de inmunología, el HLA vendría a ser un conjunto de genes, ¿ya? Que está en un cromosoma, el cromosoma 6 específicamente, y que significa sistema de antígeno leucocitario humano, ¿ya? Estos genes, ¿no es cierto? Bueno, le dije que está en el cromosoma 6, ¿no es cierto? Ya. Entonces está, por ejemplo, en esta partecita. Entonces, estos genes, que son finalmente ADN, recordando por transcripción, traducción, ¿no es cierto? Se van a tener que expresar por medio de la transcripción hacia, bueno, del ADN hacia el ARN. Y luego de hacia las proteínas, que es lo que nos interesa para hacer enzimas, etcétera, la traducción. ¿Ya? Entonces, al final, este conjuntito, ¿no es cierto?, de cromosomas de genes, digo, lo que va a hacer es expresar específicamente una proteína. ¿Qué proteína? El complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y esto de repente se acuerdan más que la palabra HLA. Pero como les digo, están relacionados. El HLA son los genes y el CMH es la proteína como tal. Y esta sirve, ¿no es cierto?, a las células presentadoras de antígenos, ¿no es cierto?, para presentar justamente los antígenos y por lo tanto que los linfocitos y tal puedan destruir, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la diabetes? ¿No es cierto? En este caso la diabetes tipo 1. Bueno, tenemos estos, ¿no? Estos anticuerpos como tal, que lo que van a hacer es que tienen su antígeno. Recuerden que el anticuerpo o antibody, ¿no? Va a estar relacionada a un tipo de antígeno, ¿no? Va a ser específico para un tipo de antígeno. Y ahí tenemos a nuestros islotes pancreáticos, a mi insulina, la proinsulina, tirosinfosfasa, el canal de zinc, etcétera. Y si se dan cuenta, estas son cosas nuestras, ¿no es cierto? Por eso es que les decimos que va a destruir a nuestro páncreas o partes de ellos, ¿no? A los islotes netamente, a la propia insulina, proinsulina, etcétera. O algunas proteínas importantes para que se pueda dar ese proceso. ¿Ya? Por lo tanto, estos son los anticuerpos que quisiera que se puedan recordar, ¿no es cierto? Que son más frecuentes en diabetes tipo 1, ¿no? Y bueno, pues acá tienen algunas características, ¿no? Como que la IAA, ¿no es cierto? Es de aparición muy temprana, el anti-IA2, ¿no es cierto? Lo que sucede es que va a estar en el 60% de los casos en el diagnóstico y así. ¿Ya? Ahora, con respecto con la clínica, ¿no? Es similar a la diabetes mellitus tipo 2, por lo tanto esto también es sencillo de entender. ¿Por qué? Porque al final, si nuestras células beta están destruidas, no va a haber insulina. Y si no tienen insulina, porque recuerden que esta es la fisiopatogenia, de acá sale, ¿no es cierto?, la clínica, ¿no es cierto?, qué tipo de síntomas tendría el paciente. Primero, no tiene insulina. ¿Y qué era lo que hacía la insulina? La insulina nos ayudaba a que pueda ingresar el azúcar, ¿no es cierto?, los carbohidratos hacia las células, ¿no es cierto? O sea, aumenta la captación de glucosa celular, ¿no es cierto? Ya. Luego, también, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Va a aumentar por ejemplo, la producción de glucógeno. Que recuerden que el glucógeno, ya, porque recuerden que el azúcar, ¿no es cierto? La glucosa como tal, cuando nos sobra, no nos vamos a guardar así como glucosas, sino lo ramificamos, lo unimos y formamos un glucógeno que es mucho más grande, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace también la insulina? ¿Se acuerdan que está dispuesta a producir, ¿no es cierto?, a construir glucógeno? Por lo tanto, también va a construir otras cosas también importantes, como vendrían a ser las proteínas, ¿no? Y también los lípidos. Entonces, la insulina que está por ahí y tiene contacto con estas enzimas, ¿no? Que van a construir, ¿no es cierto?, juntar a los aminoácidos y producir péptidos, así como con los lípidos, ¿no? Formar, juntar ácidos grasos, gliceroles y tal, formar fosfolípidos, etcétera. Entonces, de igual forma,
va a hacerlos trabajar para que puedan crear esos productos de reserva, ¿no? Entonces, esas son las principales funciones, ¿no es cierto?, de nuestra insulina, hablando del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no es cierto? Pero ya no está. Y nosotros recuerden que tenemos... Ay, quisiera de verdad explicarlo con otro diapositivo. Mejor lo voy a sacar, porque... A ver, un momento. Dejar de compartir. Ya, ahora sí. Bueno, acá está, ¿no? Básicamente nosotros tenemos unos 2 ciclos, ¿no? Bueno, tenemos un ciclo, ¿no es cierto?, de ayuno-alimentación, en el cual se hace por en dos, cuando comemos y cuando no comemos, ¿no? Entonces van a haber ciertos cambios y ciertas hormonas que van a estar activas y otras que no, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿no?, para conocer justamente por qué se dan esos síntomas y luego también por qué es que tenemos que dar ciertos tipos de tratamiento, por qué insulina, porque luego en otras patologías glucagón. Bueno, entonces, nuestra etapa postprandial, que eso también, esa terminología es importante para que puedan conocerlo mejor, se refiere a las 4 primeras horas después de haber comido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después de que te alimentas, ¿no es cierto?, esos nutrientes se van absorbiendo y van pasando a la sangre. Y hay un montón, a diferencia de la hora previa o los minutos previos a que tú comieras, ¿no es cierto? Por lo tanto, vemos que van a aumentar los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la insulina va a ser la que va a estar trabajando para poder ingresarla a las células, ¿no es cierto? Por eso es que digo que la insulina trabaja en la época postprandial, ¿no? Y miren cuánta cantidad de insulina exógena, glucosa exógena existe, o sea, la glucosa de nuestros alimentos, ¿ya? Sin embargo, no vamos a estar comiendo todo el día, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene que adaptarse y esperar, por así decirlo, al almuerzo, a la cena, y por lo tanto, tiene que tener ciertas reservas para poder compensar la falta de glucosa que no va a haber en ese momento. Y tiene su reserva llamada glucógeno, ¿ya? Entonces, acuérdense, porque también estas palabritas a veces se pueden complicar, pero, o sea, glucógeno básicamente es la forma de almacenar las glucosas. Ahora, este glucógeno lo que va a ocasionar, ¿no es cierto?, es o más bien, el beneficio que vamos a tener es que como tenemos una reserva hepática, ¿no es cierto?, el hígado va a empezar a dividir el glucógeno en esta época ya de ayuno y va a lanzar glucosas a la sangre, ¿no es cierto? Eso es adecuado para que nuestras células puedan subsistir. Luego tenemos que este glucógeno se va a acabar porque es finito. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Como se acaba, el hígado, ¿no es cierto?, que es el principal regulador de la homeostasis de la glucosa, ¿no?, el principal que regula la glucemia, lo que va a hacer es activar otras vías metabólicas para que se pueda crear también glucosas, solo que si ya se acabó tu glucógeno, que es tu reserva principal de glucosas y carbohidratos, lo que va a hacer el hígado básicamente es energía, porque va a tratar de crear glucosas a partir de cosas que no son carbohidratos, ¿no? El glucógeno es carbohidrato, pero ahora va a intentarlo a partir de, por ejemplo, las proteínas, los lípidos, ¿no? Entonces va a aplicar la gluconeogénesis, por eso se llama así, gluconeogénesis. Va a generar glucosas nuevas, no las que ya estaban aquí guardaditas. Entonces, ¿quiénes ayudan en todo ese proceso? ¿No es cierto? Otras 4 hormonas, ¿no es cierto? El glucagón, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, luego también el cortisol y la hormona de crecimiento, son 4. Entonces, ellas van a regular todo este periodo de ayuno, ¿no? Ahora, volviendo a la diabetes, ¿qué es lo que sucede, no? Como les estaba mencionando por acá, si no tiene, ya no hay insulina, entonces, ¿en qué estamos fallando? Bueno, en la época postprandial, ¿no es cierto? O en la fase postprandial, primero no vas a poder absorber toda la glucosa que sí tienes en la parte exógena, ¿no es cierto? En la parte exógena, digo, en la sangre, ¿no es cierto? No va a poder ingresar. Por lo tanto,
tu célula va a estar hambrienta, ¿no es cierto? Va a entrar en crisis, va a estar como si estuviera en ayuno, pero sin estarlo, por así decirlo, porque el ayuno no comienza después de que acabas de comer. Esta persona con diabetes, ¿no es cierto?, va a tener sus células altas de energía y por lo tanto va a ocasionar, ¿no es cierto?, que otras hormonas, en este caso glucagón, etcétera, puedan regular esto para que al final las células puedan tener energía. Y por eso es que vemos bastante la glucogenólisis, pero principalmente la gluconeogénesis en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto?, que van a estar muy aumentados. ¿Por qué? Porque esta parte no está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, no ha ingresado esa glucosa, tienes que hacer otras cosas para subsistir. ¿Ya? Y por lo tanto, si no ingresa esas glucosas, como les decía, ¿no es cierto?, vamos a estar ahora a riendas de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento. ¿Y esas qué es lo que van a hacer? Van a trabajar con el estrés metabólico, por así decirlo, que está pasando el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es que nos da hambre, van a tener polifagia, van a tener polidipsia, van a tener o sea, aumento de la sed, aumento de el apetito, también aumento de número de veces de ir al baño, en los niños a veces pueden ocasionar pinturia, van a estar mucho más cansados porque al final todas esas células, ¿no es cierto?, no se están alimentando correctamente, parece que la persona sí se está alimentando, ¿no? Visión borrosa ya cuando tienen algunos tipos también de complicaciones, ¿no es cierto?, entumecimiento, ¿cierto?, en de los pies, y también pérdida de peso, ¿no es cierto?, a pesar de que no, del incremento del apetito, ¿no es cierto?, que está ahí como polifagia, ¿no? Y bueno, eso. Pero hay otros signos también de advertencia, ¿no? Que vendría a ser la respiración profunda y rápida, ¿no? También la taquicardia por ahí, la boca, piel seca, la cara enrojecida, ¿no es cierto? Las náuseas y vómitos, ¿ya? Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes a quién creen que se deba estos nuevos signos que no aparecen normalmente? O sea, cuando una persona con diabetes mellitus tipo 2, aparte de estos signos, tiene estos, ¿qué creen que podría estar pasando? O sea, podría estar teniendo alguna complicación. Ajá. Y dentro de las complicaciones, no sé, de repente te acuerdas una o algún nombre. Igual lo vamos a ver, pero o sea, hago una pregunta igual previa. Complicaciones agudas, el estado hiperomolar, Ya, casi. Era la otra. La. cetoacidosis. Ajá, citocidosis diabética. Que está. Ajá, esa. ¿No es cierto? En las presentaciones clásicas tenemos lo que ya habíamos mencionado, todas la sintomatología que está originada por la hiperglucemia, ¿no es cierto? Apodipsia, poliuria, etc. Acá no hay cetoacidosis, o acidosis, digo. En cambio, la cetoacidosis diabética sí, ¿no es cierto?, que vendría a ser la principal complicación aguda de estos diabéticos mellitus tipo 1, ¿ya? Eh, Adelantándonos, ¿no? Hay dos tipos de complicaciones, ¿no?, agudas. Uno la cetosis diabética, que es esta, y otra eh, la hiperglucemia hiperosmolar, ¿no? Entonces, eh, esta es la que se da más en diabéticos tipo 1 y la otra en diabéticos tipo 2. Ya, y ambas son agudas, ¿no? Por hiperglucemia. Ya. Ahora, esta, ¿no es cierto?, como les mencionaba antes, las características, ¿no es cierto?, va a ser más severa, por eso es que tenemos que tener estos signos como que de advertencia, ¿no? Para que el paciente también pueda saber que igual, ¿no?, tiene esto y tiene que ir al médico. Probablemente también se complique y lo lleven sus familiares, ¿no? Pero, o sea, recordar eso, ¿no? Que es básicamente es, la, es necesario, ¿no es cierto?, la atención hospitalaria. Y luego tenemos la otra, la presentación silente, que básicamente consiste en que esta diabetes tipo 1 se diagnostica, pero antes de que tenga los síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un paciente que no tiene ningún síntoma como tal, ¿no es cierto?, y se hace algún examen diagnóstico por su trabajo, etcétera, ¿no es cierto?, un examen de rutina,
una vez al año, etcétera, y le diagnostica diabetes, ¿no es cierto? En este caso, mellitus tipo 1, ¿no? Entonces, esa es la otra tipo de presentación. Ahora, con respecto a los... ahora sí. Con respecto a los tipos de criterios que podríamos tener para diagnosticar diabetes mellitus tipo 1, ¿no es cierto? Es un poco más complicado porque yo les había mencionado antes que sí, pues como que es más frecuente en los jóvenes, ¿no es cierto? En los niños y tal, pero ya no es como antes, por decirlo, en donde mencionaban bastante que diabetes mellitus tipo 1 en niños, mellitus tipo 2 en adultos, jóvenes adultos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay mucha mezcla, por así decirlo, de estos dos tipos y cada vez es un poco más difícil diferenciarlos. Por lo tanto, tenemos que guiarnos de otros criterios, ¿no? Para poder hacer realmente el diagnóstico diferencial. Y acá tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, el IMC. Con respecto a este, vemos que va a ser, o sea, cuando tienes IMC elevado, ¿no? Es mucho más probable que se trate de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Sin embargo, igual les voy a dejar un artículo al final, no se descarta que exista diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Ya que ellos también pueden tener un IMC elevado. Luego también los factores de riesgo cardíacos, ¿no? El aumento de estos factores también se asocia con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En este caso tenemos la hipertensión o las dislipidemias. La insulinoresistencia también, ¿no? Signos de insulinoresistencia son, por ejemplo, la cetosis nigricans, ¿no es cierto? Nigricans, digo, ¿no? Así como también la que vendría a ser la resistencia, ¿no? El síndrome laboral poliquístico, ¿no? El SOP. Entonces, ahí también tenemos esas características, ¿no? Que puede estar relacionado más al tipo 2. Con respecto a la historial familiar, ahí depende, ¿no? Si tiene familiares con diabetes mellitus tipo 2, probable que sea también diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, cuando hay en la familia hay enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces ahí también hay que parar el ojo para poder hacer mejor ese diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Luego tenemos también la pérdida de peso, ¿no es cierto? Y presencia de cetosis, ¿no? Porque al final va a estar relacionado, como les digo, ¿no es cierto? La cetosis con la de tipo 1. Y luego también su reacción, por así decirlo, a la insulina. Nosotros sabemos que si en la diabetes mellitus tipo 1 hay destrucción de estas células fitopancreáticas, por lo tanto no va a haber insulina y por lo tanto tienes que darle insulina como tratamiento. Por eso se les llama insulino dependientes, ¿no? Aunque ese término ya está en desuso porque los diabéticos tipo 2 ya lo van a ver mañana con allí, tienen justamente una escala de tratamientos, ¿no? De primer inicio, aparte de modificar los estilos de vida y tal, cuando hablamos de la farmacoterapia, inicias, ¿no? Con ciertos fármacos antibióticos orales y tal. Y al final, en la última escala está usar insulina. ¿Por qué? Porque los otros 2 o 3 fármacos antidiabéticos ya le dejaron de funcionar, ¿no? Entonces, al final los tipo 2 también van a terminar usando insulina. Por lo tanto, no se usa tanto esto. Y peor en nuestro Perú, que de repente esos diabéticos ya se diagnostican tarde, ¿no? Entonces ya, eh, no sé, pues en la segunda oportunidad o en la primera ya hay necesidad de usar la insulina en los tipos 2, ¿no? Entonces también es el comentario para que tengan en cuenta esa parte de tecnología de insulina dependencia. Entonces, hablando sobre eso específicamente, acá lo que menciona es que cuando utilizan como tratamiento la insulina en estos pacientes y se normaliza rápido y solo tienen que usarla temporalmente, entonces es mucho más posible que sea diabetes mellitus tipo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la 2, digo, al revés, diabetes mellitus tipo 2 cuando lo tienes que usar de forma temporal, porque la 1 sí tienes que usar de forma prolongada, ¿no es cierto? Constante. Y bueno, pues de todas formas, ante cualquier duda, ¿no es cierto? En el diagnóstico diferencial entre 1 y 2, ¿no es cierto? Se debería de pedir a los anticuerpos antipancreáticos, ¿no es cierto? Que estábamos viendo por aquí, por arriba, ¿no? Ya. No recuerden, estos son los anticuerpos y estos son los antígenos. Ya, a ver, un momento.
Ya listo, chicos, voy a compartir de nuevo. Ya. Listo. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. Y como ya hemos definido diabetes y tal, y algunos de los signos, más que hablar de eso, vamos a hablar de otros temas que también tenemos que recordar principalmente, ¿no? En este caso, esto, las metas. Las metas de los diabéticos, diabéticos en general, ¿no? No sé si alguien me podría responder cuál creen que sea la meta de un paciente diabético, una meta laboratorial. Tener la glucosa estable tipo entre 90 a 120. Ya, ujú, ya, la glucosa dices. Ujú, ya, Claro, tener algún, la glucosa ah, estable. ujú, ya, otro de repente, otro tipo de meta, porque hay varios, ahorita los vamos a ver. Ocelia. Tal vez sea el manejo para Ya, que tengan una mejor calidad de vida y también prevenir pues complicaciones. claro, ¿no es cierto? Eso iría por la parte del tratamiento, ¿no es cierto? O sea, de hecho, ¿no? La parte de del estilo de vida tiene que ser modificado, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Estas son las metas de la ADA 2024, ¿ya? Hace poquito justamente se actualizó. Y por lo tanto tenemos que guiarnos de estos, ¿ya? Más adelante tengo una diapo sobre esto, ¿no? Sobre esta guía de la ADA, ¿no? Y sobre sus actualizaciones, que son varias, pero las que nos interesan, ¿no? O las más como que importantes, es esta, ¿no? La de que es el principal, a ver, por acá mejor lo adelanto, acá está, ¿no es cierto? En la ADA 2024 lo que establece es que la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, ¿no es cierto?, va a ser el método diagnóstico prioritario, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que llevarnos, ¿no? Para poder controlar mejor a nuestros pacientes con diabetes, porque recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, que esta hemoglobina glicosilada, ay, no prende mi cobre, esta hemoglobina glicosilada nos da información de mayor tiempo, ¿cierto? Porque al final nos puede dar información de unos 3 meses, ¿no? Mientras que la glucosa como tal también, pero es muy variable, ¿no? Según la dieta que hayamos estado teniendo 1 o 2 días antes de la prueba de laboratorio, ¿no? Entonces, eso. ¿Ya? Y bueno, pues por aquí tenemos otras autorizaciones, ¿no? Sobre el manejo de la obesidad, ¿no es cierto? También sobre un tratamiento ahí con un anticuerpo monoclonal que está por ahí. Acá está, el teplizumab, etc. ¿Ya? Entonces volvemos a la parte de aquí, que estaba haciendo la pregunta. Entonces, estas son las metas, ¿ya? Pero si se dan cuenta, son metas glucémicas, ¿ya? Tendremos que recordar, uno, lo que mencionaron, ¿no es cierto? Es muy similar, ¿no es cierto? De 80 a 130 de la glucosa preprandial, ¿no es cierto? O sea, en ayunas, y postprandial, 1 a 2 horas después de comer, 2 horas después de comer, menor a 180, ¿no? Es lo que debería llegar esos pacientes, ¿no? Y su hemoglobina glicosilada menos de 7%. Ahora, no son las únicas, porque también tenemos las metas cardiovasculares y también metas del estilo de vida, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a la presión arterial, que en este caso se les pide que sea de menos de 140 y 90, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hace hincapié en esto? Porque pese a que de repente el paciente diabético no sea hipertenso, de todas formas se tiene que controlar a la par la parte cardiovascular, ¿no es cierto? Porque la diabetes conforma o está muy relacionada a la hipertensión, así como a la obesidad, ¿no es cierto? Y todo eso se llama síndrome metabólico. Básicamente tú tienes uno y eso predispone fisiopatológicamente a que tengas las otras, ¿no es cierto? Por lo tanto hay que cuidarlos no solo a la patología actual que tienes, sino también a la que podría tener, ¿no? En este caso, la hipertensión, ¿no es cierto? Que recuerden que está muy relacionado con el endotelio, ¿no? Tanto la hipertensión como ¿no es cierto? Como ya habíamos mencionado, hemos al menos visto cómo es que se altera el receptor de insulina, ¿no es cierto? Que es parte de los receptores de las células puras. Ya. Luego tenemos la parte también de los lípidos, ¿no es cierto? Se les pide que el LDL, ¿no es cierto?, sea menor de 100.
Recordar, ¿no es cierto?, que esto LDL es una lipoproteína, por lo tanto, o sea, no es grasa, es una lipoproteína. Hay lípidos y proteínas. ¿Por qué? Porque en la sangre no se pueden mover básicamente los lípidos como tal, tienen que estar junto a otra cosa, en este caso a una proteína que los pueda transportar. Por eso cuando se juntan se llaman lipoproteínas. Y bueno, pues hay varios tipos, hay HDL, LDL principalmente, ¿no? O al menos son los más conocidos. El punto es que solo cambian de nombre, ¿no?, según el recorrido y objetivo que tengan, ¿no? El LDL lo que busca es darle esa grasa que tiene, ¿no es cierto?, que está transportando a las células, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene? Eh, de, los, de los tejidos como el hígado y tal, ¿no? Hay una molécula antes del el VLDL, pero eso no sé si lo tengamos que recordar, igual me dices que quieren repasar eso. Pero el punto es que ese es el recorrido. El LDL busca darle las grasas, ¿no es cierto?, hacia las células, porque al final las grasas son energía y ellos van a hacer todas las reacciones químicas para tener energía a partir de eso. El HDL, que se considera la buena lipoproteína, que no tiene nada que ver, más bien lo que hace es sacar grasa, ¿no es cierto?, de las células o del endotelio, ¿no?, de nuestros vasos sanguíneos, y llevarlo a reciclar, por así decirlo, hacia el hígado, para que pueda hacer otra cosa con esas grasas. No, por eso que se lo considero bueno. Pero, como les digo, solo es transportar, ¿no? Lo malo es tener exceso de estas lipoproteínas como el LDL, o tener mucha, disminución de la HDL, ¿no? Entonces, por aquí vemos esto, que también hay una característica, ¿no?, que se les pide que a los pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿no es cierto?, tengan eh, que su meta sea menor de 70, ¿no es cierto?, porque justamente tienen mucho más riesgo de poder tener eventos, ¿no?, como enfermedades cerebrovasculares, etc. Y luego también tenemos las metas del estilo de vida, ¿no?, como estaba mencionando Celia, en este caso, la de la actividad física, ¿no? A nivel de, no se le dice tienes que hacer ejercicio, ¿no?, sino tienes que hacer una X cantidad de ejercicio, ¿no?, y con esas características y tal, ¿no? Eso es individual, ¿no? Es siempre que tratar a todos los pacientes, como menciona por aquí en chiquito, pueden leer también por ahí, se debe individualizar la meta, tomando en cuenta las comorbilidades, el riesgo, la población, mi edad, etc. Individualizar básicamente el paciente, el tratamiento del paciente, digo. Y por lo tanto, la regla general es que se puedan hacer 150 minutos de actividad física moderada a intensa de forma semanal, ¿no es cierto? Ni siquiera 150 minutos al día, sino semanal, ¿no? Y si hablamos de su equivalencia de forma intensa, son 90, ¿no? 90 minutos. Y bueno, el punto es que eso también es recomendable, pero como les digo, individualizar el tratamiento. Y luego también tenemos la alimentación saludable, así como el control del peso. Y ahora, de todos esos pacientes, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que creen que cumplen estas metas? O al menos las metas glucémicas. Yo creo que menos de 15%. Qué poca fe. Ah, no, esa es buena fe, cierto. A ver, Celia, no sé. Sí, creo que también 15%. Ya, nuestra respuesta es, solo el 50% alcanza esa meta. El otro 50% no lo hace. Entonces, sí, pues estamos muy mal, la verdad. Y más en nuestro país con falta de educación y un montón de problemas más, eh, llegamos a esta cifra, ¿no? Entonces, esto es malo, ¿no es cierto?, para el paciente, porque, bueno, va a tener más riesgo de mortalidad, básicamente, ¿no es cierto?, de tener otras enfermedades, así como también de su propia muerte, ¿ya? Pero también el alto costo que va a ocasionar para su familia, para él, para la sociedad, ¿ya? Eh, entonces, lo que vemos es, vamos a hablar justamente de esto, ya hablamos de diabetes mellitus tipo 1, vamos a hablar un poco más de la diabetes mellitus tipo 2 ahora, ¿no es cierto? Como le decía, la ADA ya se actualizó, existe la ADA 24, acá les dejo el link, ¿no? En donde podemos encontrar, ¿no?, que esta guía, como las otras, no sé, ya no son tanta aplicación porque ya han visto la AJA y tal, otras guías de cardio, de neumo, etcétera, pero igual, ¿no?, al final son estas guías las que van a hacer como un resumen, ¿no es cierto?, de toda la bibliografía actualizada que hay para dar un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico.
¿no es cierto? Así como también algunas características para que todo se pueda homogeneizar, ¿no? Entonces, ya les expliqué esto. Vamos a hablar como tal de estas diabetes. Ya habíamos visto que según la edad tenemos, y la edad actual, ¿no? Tenemos 4 tipos de diabetes. Entonces, el tipo 1, la de tipo 2, las causas específicas y la gestacional, ¿no? Luego tenemos, como les había dicho anteriormente, que es difícil, ¿no es cierto?, poder diferenciar la 1 de la 2 actualmente. Por lo tanto, ahí está Mnemotecnia, que justamente vine a este diapositiva porque les quería mencionar esto, que es mucho más sencillo de recordar. La doble A, la doble B y la doble C. No, en este caso la A viene de edad, ¿no es cierto?, menos de 45 años, más autoinmunidad. O sea, si tiene estos factores, digo, es mucho más probable que sea la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Es decir, gente joven y también con autoinmunidad. También esto, ¿no es cierto? El PMI o IMC, ¿no es cierto? Menos de 25, ¿no? ¿Vale? Y luego también el background o historial, ¿no es cierto? Si tiene historial de más familiares que tienen enfermedades o tumores, de más forma, ¿no? Está sumando más a que se vaya más por la diabetes mellitus tipo 1. El control sin insulinas también, porque va a estar relacionado y las comorbilidades también que pueda tener, ¿no es cierto? Si se controla adecuadamente y no utiliza insulinas, eso te da sospecha que sea tipo 2 y las comorbilidades dependen, ¿no? Si son comorbilidades como la hipertensión y las dislipidemias que vimos anteriormente, también se va para que sean tipo. Y ya, ahora sí, tenemos los criterios. Eso sí, sí tenemos que recordarlos. Son 4. ¿No? Básicamente tenemos lo de la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Más de 6.5%, ¿no es cierto? Luego también tenemos las otras que ya son netamente exámenes de glucosa, ¿no es cierto? La primera es en ayuno, ¿no? Mayor de 126 ya es la parte de diabetes. Pero si acabas de hacerte tu test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no es cierto? El TTOG, a las 2 horas, ¿no es cierto? Y tienes mayor de 200, también es diabetes. Pero ¿qué pasa si es que tienes un control de la glucosa al azar en cualquier momento, ya sea, no sé, pues en un ayuno, la 1 hora y pico, etcétera, a los 45 minutos, etcétera, va a ser diabetes siempre y cuando sea una glucosa mayor de 200 al azar, más síntomas clásicos de la hiperglucemia y la crisis hiperglucémica, ¿no? Ya, eso, básicamente. Y bueno, acá como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Van a haber algunos, como vamos a hablar, y sobre todo mañana vamos a explayar más en este tema, ¿no? Hay el tema de los pilares, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener en cuenta para poder reducir las complicaciones de diabetes, ¿no? Primero se tiene que tratar la parte de del estilo de vida, ¿no es cierto? Y luego de ahí ya podemos empezar a manejar otras cosas, ¿no? Como el manejo de la glucosa, el manejo de la presión arterial, de los lípidos, así como de factores cardiovasculares y renales, porque va a estar relacionado y afectado por la hiperglucemia, ¿no? Entonces, primero, nuestra base, ¿no es cierto? Esto que probablemente no nos hagan caso los pacientes, pero tenemos que hacer mucho más énfasis para que lo cumplan, ¿no? Y de esa forma se salven, ¿no? Y luego, a la par, trabajando con esto, ¿no es cierto? De esta forma vamos a poder reducir estas complicaciones. Ya, a ver. Esto ya es tratamiento, voy a cambiar otra vez un momento.
Entonces vamos a continuar con la parte de la diabetes mellitus tipo 2, pero lo que nos falta comentar, porque ya comentamos toda la parte de la definición, ¿no? Clasificación también. Entonces, retomando, ¿no? Con respecto a la patogenia, podemos ver esto. Vamos a ver zoom. Ya, primero, lo que nosotros vamos a tener antes de encontrar altos niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Vendría a ser, por ejemplo, el incremento, ¿no es cierto?, de la producción de glucosa hepática, ¿ya? Luego, el incremento de los consumos de los carbohidratos, ¿no es cierto?, el decremento de la captación de la glucosa periférica y el decremento de la secreción de insulina, ¿ya? Esto, la verdad, estos causantes, por así decirlo, de la hiperglucemia, es importante que se los puedan aprender y que no los memoricen, sino que los entiendan, ¿no? Porque, como les digo, está muy relacionado a las funciones de la insulina. Y como no hay insulina, ¿no es cierto?, estas funciones van a estar alteradas. Entonces, más eso. Sobre todo cuando vean también los fármacos, ¿no? Ya van a ver que cada uno de esos antibióticos van a tener una función específica, ¿no es cierto? Un mecanismo de acción propio que va a hacer que, por ejemplo, la producción hepática aumente, disminuye y tal. Entonces, para no fallar en una alternativa solo por incrementa y no disminuye, etcétera, entonces mejor lo entendemos, ¿no? Entonces, primero, esta glucosa, ¿no es cierto?, está incrementada. ¿Por qué? Porque no puede entrar, ¿no es cierto? ¿Por qué no podía entrar? Porque la insulina, ¿no es cierto?, no estaba haciendo match, por así decirlo, no estaba conectada con su receptor de insulina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había resistencia a la insulina. ¿Por qué había resistencia a la insulina? Porque había una alteración de estos receptores por producto de la hiperglucemia misma, así como por la daño o aumento también de los ácidos grasos, ¿ya? Están dañados. Por lo tanto, va a haber un decremento de la captación de la glucosa periférica, ¿no es cierto? No estás captando normalmente, o sea, está pasando toda la glucosa por sangre, no están ingresando. Por lo tanto, sucede esto. Ese es uno. Y de esa forma, se refiere a captación periférica, se refiere a todos los órganos. Todos los órganos están dejando de recibir, ¿no es cierto?, esa glucosa. Ahora, eso que va a ocasionar que las células estén en estrés. Acabas de comer y piensan que siguen en ayuno. Por lo tanto, van a hacer que dice que tienes tu insulina, porque en diabetes 2 tenemos la insulina aún, el problema de resistencia a la insulina. De todas formas, se van a activar otras alarmas para que se las otras hormonas, ¿no es cierto?, contrarreguladoras, glucagón, cortisol, adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces, ellas lo que van a hacer es, tienen un objetivo, les han dado un mensaje, ¿no es cierto? Falta glucosa, no hay glucosa en las células, por lo tanto, estas van a querer sacar de donde sea, ¿no? Y ellos son expertos en eso. Entonces, primero hablan con el encargado de la glucemia en nuestro cuerpo, que vendrá a ser el hígado. Entonces, acá tenemos la otra parte. Le hablan al hígado y le dicen, oye, necesito glucosa. Entonces, le dice que produzca. Chévere, él no es que produzca así de la nada, ¿no? Sino primero dice, ok, voy a darte primero lo que yo tengo, las reservas, ¿no es cierto? Entonces, saca el glucógeno y lo empieza, a partir, ¿no es cierto? Lo que vendrá a ser la glucógeno lisis. Está lisando, está rompiendo el glucógeno. Ya, chévere. Luego tenemos la otra parte, que vendría a ser, se acabó. Te acabo de dar todas mis reservas, ya no hay. Entonces ya se acabó la glucogenólisis. Más bien inicia lo que vendría a ser la gluconeogénesis, que decía, pero espérate, el hígado, ¿no es cierto?, sigue hablando. Yo puedo lograr, ¿no es cierto?, formar glucosas de otras cosas que tengo por aquí, es decir, proteínas, mi músculo, voy a sacarle un poco de aminoácidos, ¿no es cierto? Les digo, la verdad, ellos solitos los entregan, porque están todos enterados, de todo el cuerpo está enterado de la alarma, la crisis que hay en su cuerpo durante el ayuno, y le entregan sus aminoácidos, proteínas, pero también los lípidos, ¿no? Por lo tanto, a partir de los aminoácidos como alanina, el glicerol y el lactato, ¿no es cierto? El hígado puede crear glucosas de la nada. El proceso se llama gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que se incrementa la producción de glucosa hepática, ¿ya? Por medio de esos procesos. Primero la glucogenólisis. Yo también me equivoco, pero simplemente hay que recordar los términos. ¿Qué quieres hacer? Romper el glucógeno, ya, glucogenólisis. Y lo otro es más sencillo, la gluconeogénesis, ya. Luego tenemos por acá el incremento del consumo de los carbohidratos. ¿Por qué? Porque hay, ¿qué cosa? ¿Cómo lo manifestamos esto? Como
polifagia, ¿no es cierto? Va a haber un aumento, ¿no es cierto?, del apetito, porque recuerden que nosotros tenemos en nuestro estómago, en nuestro tubo digestivo, varios receptores ya químicos que están diciendo, ok, ya la comida está llegando al estómago, está pasando por el intestino y tal. Algunos que son, por ejemplo, mecanorreceptores que pueden sentir, ¿no es cierto?, que tanto se está distinguiendo el estómago, etcétera, y entonces dice, ya, está pasando comida, por lo tanto le envía señales al cerebro y le dice, oye, el estímulo, el pensamiento que tú tienes de hambre, ya bórralo porque te informo desde aquí abajo que ya está llegando la comida, ¿no? Entonces hay ese tipo de conexión entre el sistema digestivo con el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central. Ya. Pero ahora en este paciente diabético está ingresando comida, sin embargo no está pasando, no se está absorbiendo, ¿no es cierto? Está llegando a la sangre, pero la sangre no pasa a las células, por lo tanto sigue teniendo hambre, por lo tanto sigue ese sentido de tengo hambre, ¿no? Del apetito, ¿ya? Y por otro lado tenemos la parte del decremento de la secreción de insulina, que este era el primero, ¿no es cierto? El primer paso, ¿no es cierto?, para que suceda todo lo demás, ¿no es cierto? No hay insulina, no, espérate, decremento de la secreción de insulina, ¿no? Ahí esto también se puede explicar porque el páncreas dice, ha llegado a los alimentos, me toca secretar insulina, ¿no es cierto?, porque es la hormona indicada para la etapa postprandial, para la etapa de ayuno. También el mismo páncreas secreta glucagón, ya recuerden, enzimas, células beta pancreáticas secretan insulina, células alfa pancreáticas secretan glucagón. Bueno, la cosa es que dice ya, ha llegado el momento de la comida, tengo que producir insulina, la produce. Luego nos topamos con este problema alterno, ¿no es cierto? El problema que tiene el cuerpo, donde hay resistencia a la insulina, y no ingresa la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este páncreas? Va a seguir produciendo insulina porque dice, no puede ser. Le están como que echando la culpa todo el cuerpo a mí, porque yo soy productor de insulina. Entonces ya, no te preocupes, voy a producir más insulina para que todo se arregle, para que todo esté bien. Produce más insulina, pero no hay efecto, porque el problema no es él, sino ellos. En este caso, los receptores de insulina. Entonces, como hemos visto, primero hay una secreción normal de insulina, luego va a haber una hiperinsulinemia, pero luego el páncreas se va a agotar, ¿no? Se va a cansar. Yo estoy dando todo de mí, doy bastante insulina tras insulina, y no hay ningún cambio, porque la verdad no era su problema. Por lo tanto, se agota y empieza el decremento de la secreción de insulina, porque al final ya no tiene caso, ¿no? Y también el páncreas al final se dio cuenta y ya no sigue produciendo lo mismo que antes, ¿no? Y ya. Un sería para que puedan recordar eso. Ahora, con respecto a esta parte de la fisiopatología como tal, ¿no? Ya hemos visto esto, solo para resaltar algunas cosas que no hemos visto. Resistencia a la insulina ya lo tenemos, que genera la hiperinsulinemia, que ahora ya sabemos por qué se da, ¿no es cierto? En este caso hay una tolerancia a la glucosa normal, ¿no es cierto? Luego sigue la hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Pero hay aún hiperglucemia postprandial. Eso va a ocasionar que exista una deficiencia en la función de las células beta pancreáticas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay glucotoxicidad, porque hay bastante glucosa en la sangre, ¿no es cierto? También va a haber lipotoxicidad y también toda la parte de la genética, ¿no es cierto? Y del medio ambiente como obesidad, pubertad, la parte de etnicidad como genética, antecedentes familiares y otros, ¿no es cierto?, que van a ocasionar que se vuelva ineficiente las células beta pancreáticas, por lo tanto se va a generar esta diabetes tipo 2, donde va a tener resistencia a la insulina, no funcionamiento de estas, baja funcionamiento de estas células beta pancreáticas, ¿cierto? Y también aumento de esta producción hepática de la glucosa, porque al final el diabético va a tener que subsistir con esto, ¿no? Y ya, ahora, la clínica. La clínica también se explica, ¿no es cierto?, por las cositas que hemos visto, ¿no? La hiperglucemia, como estamos comentando, si tenemos hiperglucemia, ¿no es cierto?, tenemos mucha cantidad de glucosa en sangre, ¿qué va a suceder? Tienes que botar también esa glucosa porque hay demasiado, ¿no es cierto? Entonces, a nivel renal, vas a botar más cantidad de glucosa porque hay más cantidad de glucosa en tu sangre, ¿no es cierto? Entonces va a haber glucosuria. Esta glucosuria, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a ocasionar es que va a estar jalando también el agua, ¿no es cierto? Se va la glucosa, pero también se va el agua, ¿no? Entonces va a ocasionar que vayas varias veces al baño, por lo tanto tengas poliuria, ¿no es cierto? Y esta poliuria
al final estás perdiendo no solo glucosa, sino también agua, y por lo tanto se vas a deshidratar, ¿ya? Por eso tienes la sensación de tener más sed, por lo tanto tienes polidipsia, ¿ya? Bien, todo esto vino de la hipoglucemia como tal. Y luego vemos las pérdidas calóricas, porque al final si tú estás eliminando, ya no nos damos cuenta, o sea, por la glucosuria, ya no nos enfocamos ahora en el agua, sino en la propia glucosa. Si estás eliminando glucosas, estás perdiendo también parte de la energía que vas a recibir. Recuerda que esa persona diabética, de todos los alimentos que estaba ingiriendo, no todos ellos lo va a absorber, ¿no es cierto? Porque está un montón en la sangre y al final, tarde o temprano, se tiene que ir por la orina. Por lo tanto, está perdiendo componentes energéticos. Por lo tanto, hay pérdida de calorías y por lo tanto, esta persona va a bajar de peso, ¿no es cierto? Y si baja de peso, esta persona va a tener ganas de comer, ¿no es cierto? Va a tener incremento del apetito, va a tener la polifagia. Y luego tenemos la parte de la glicasilación, que, bueno, pues eso ya más químico, genético y tal. Pero simplemente que estas glucosas, ¿no es cierto?, van a empezar también a alterarse y por lo tanto van a ocasionar las complicaciones crónicas, ¿no es cierto? Las complicaciones crónicas son tres específicamente, ¿no es cierto? La nefropatía diabética, la retinopatía diabética y la neuropatía diabética, ¿no? Entonces todo esto va a estar ocasionado por la hiperglucemia crónica, pero específicamente por estos radicales, ¿no? De la glucosa, agentes glicosilados, ¿no? Y bueno, ahora, hablando de los términos, los criterios para hacer un diagnóstico temprano, un screening, ¿no es cierto?, de las posibles personas que tengan diabetes, son estos, ¿no? Primero, se vería en estas personas, ¿no es cierto?, que tienen, por ejemplo, mayores de 45 años, por lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Sin embargo, también podríamos relacionarlo en personas que tienen menos de 45 años, pero que cumplen con los otros criterios, como el que sean obesos, el que tengan, por ejemplo, un pariente de primer grado, no sé, mamá, papá, hermano, etcétera, que sea diabético, ¿no? Luego también que sean de estas etnias, ¿no? Afroamericanas, hispanos, nativos americanos, también que hayan tenido antecedentes de partos de recién nacido de mayor de 4 kilos, que bueno, pues ya, esto es más pediatría, pero recuerden que el peso normal, ¿no es cierto?, es hasta los 4 kilos. Hace 4 kilos es macrosómico, ¿no? Entonces también, si tuviste este antecedente, también puedes tener ese riesgo de tener diabetes, ¿no? O que también esta persona ya tenía diabetes gestacional. Luego también que sean personas hipertensas, ¿no? O también que tengan niveles muy bajos de HDL o muy altos de, ya sea de LDL o de triglicéridos, ¿no es cierto? Recuerden que el triglicérido como tal es un lípido, ¿no? En cambio, el HDL y LDL son lipoproteínas, ¿no? Unión de estos lípidos, ¿no es cierto?, los que va a transportar como triglicéridos, colesterol, etcétera, más proteínas, ¿no? Y ya, entonces, eso, ¿no? Principalmente. Y luego tenemos los exámenes auxiliares. Entonces acá también, ya mencionaron algunos con las preguntas que hice de la clase. Entonces, acá quisiera que me respondan qué exámenes auxiliares deberían hacerle a un diabético tipo 2. O si tienes la sospecha de que tiene diabetes tipo 2, ¿qué pruebas le harías? La ola estándar, la glicosilada, la glucosa random, la postprandial y, y ya para asegurar el test de resistencia a la insulina. ¿Es cierto? Justo esas son las dos primeras, ¿no es cierto? La glucosa, los exámenes de glucosa, y luego ya se dividen los tipos, ¿no? En este caso, si lo haces en ayunas, como mencionaste, si lo haces en postprandial, o también si es salutarizada, ¿no es cierto? Contando con esos otros signos, ¿no es cierto?, de hiperglucemia. Ya. Y luego también, ¿no?, la que mencionas como glucosa, que vendría a ser la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Aparte de estos, ¿qué otros exámenes le deberíamos hacer a un paciente con diabetes? No solo para diagnosticar, sino, o sea, ¿qué otras características, qué otros elementos deberíamos de examinar en estos pacientes? Que de repente se alejan de lo que acabamos de hablar por la parte de glucosa, porque ya estarían medidos, ¿no es cierto?, evaluados con estas dos pruebas, pero
el diabético no es solo alteración de la glucosa, ¿no? Como hemos visto, justo ahorita en la parte de clínica, hay otras cosas que se van a ir alterando, ¿no? Por su propia fisiopatología. Entonces, ¿qué otros, no sé, otros órganos también deberíamos estar evaluando que estén eh, correctos, ¿no? Que estén sanos? Bueno, otro examen que también se le toma es la medida de la cintura, que no sé si cuente. Y también la evaluación de sensores, sensibilidad Ya, sí, para ¿no? las neuropatías. Ujú. Ya, sí, sí. Mira, sobre eso, la parte del perímetro es importante, ¿no? Porque al final hay un valor, no por exactamente, hay una tabla de eso, y de hecho hay varias guías que tienen su número mínimo y máximo, digo máximo de diámetro, ¿no es cierto? Abdominal, tanto en el hombre y en la mujer. Les puedo pasar, la verdad tengo esa tablita justo ahorita en una diapo, lo puedo pasar ahorita, pero el punto es que es importante tanto ese perímetro, así como el IMC, ¿no es cierto? Y está bien. Así como el otro examen que mencionaste. Pero aparte, ¿qué otro, a ver, la pregunta más específica, ¿qué otro órgano deberíamos evaluar en el paciente diabético? Y aparte de páncreas, ¿no? Que ya lo hemos hablado. Y bueno, ya mencionaste las neuropatías, ¿no? Pero eso más para complicaciones, ¿no? El corazón. Ya. ¿Y qué prueba o qué examen harías para eso? Ah, mm, un electro, por si. Sí, ¿no? Podrías empezar con las presiones arteriales, ¿no? Para ver si, por ejemplo, ¿no? Esta persona es hipertensa o no, ¿no es cierto? También podría ser, o sea, si es que ya encuentras fallas, ¿no? En el primer nivel de, por así decirlo, de evaluaciones auxiliares que tengas, entonces ya vas aumentando, ¿no? Entonces, en el caso podría ser, y ya posterior a ello, si es que encuentras alteraciones marcadas ahí, entonces vas a cardiografía, etcétera, ¿no? Uh-huh. Aparte, otro órgano. Ah, también se le puede pedir bueno, una vez ya detectada la diabetes, un fondo de ojo, Uh-huh. Claro, ¿no es cierto? Sí, es importante, ¿no? ¿Por qué? Por la otra complicación, ¿no? La neuropatía. Uh-huh. retinopatía, ¿Y yo qué dije ahorita? Ay, no. neuropatía. Ah, ya. Está bien, sí. Retinopatía, sí, sí. Ya. Aparte, otro órgano, porque justo acá tengo algunas imágenes más animadas, pero no lo menciona. Lo Los último, riñones. ya, sí, los riñones. Ahora se lo voy a pasar. Este, Eso, ¿no? Primero lo que está mencionando el perfil lipídico, ya también está relacionado con lo que dices, para ver si es que también pueden haber fallas cardiovasculares. De todas formas, como habíamos visto antes, ¿no es cierto? Las metas cardiovasculares van a estar relacionadas con la emisión de la presión arterial, así como el perfil lipídico, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pedir el colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, ¿no es cierto? Luego, la urea-creatinina, con lo que mencionas ahorita del riñón, también, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto que muy aparte de llegar ya a la nefropatía, ¿no es cierto? Diabética como complicación crónica, de todas formas, ¿no? Podríamos ver cómo están esos riñones para también ver en qué estadio está este paciente, ¿no? Luego, las funciones hepáticas, ¿no es cierto? Con las transaminases y tal. Porque al final, nuestro hígado va a estar trabajando a full por toda esta gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿no es cierto? Y otros procesos con otros metabolitos que tienen que trabajar, ¿no? Los lípidos, las proteínas. Ahorita nos hemos centrado ahorita un poco más en la parte de los carbohidratos, pero al final todo ese trabajo extra no es normal, ¿no? Entonces también tenemos que tener otras amenazas, ¿no es cierto? Para evaluar también cómo está nuestro hígado, ¿no es cierto? Y de la mano, ¿no? También para ver, por ejemplo, si se puede detectar, no sé, pues una estetosis hepática y así, ¿no? Otro, la parte de la proteinuria, ¿no es cierto? Se puede dañar mucho los riñones, por lo tanto también es necesario ver si es que ya llegó a la parte en la que ya está perdiendo proteínas por la orina. Luego también tenemos la TSH, ¿no es cierto? Y los anticuerpos tiroideos.
Esto no es que se le pida a todos, se les pide principalmente a los diabéticos tipo 1, ¿ya? Simplemente para que lo tengan en cuenta. El urocultivo también. ¿Por qué? Porque estos diabéticos tienden a bajar justamente su inmunidad y por lo tanto tienen infecciones recurrentes, ¿no? Principalmente infecciones urinarias, ¿no es cierto? Itus, o también lo que vendría a ser las bacterias asintomáticas, ¿ya? Por lo tanto, es importante también eh, analizarlo de forma integral al paciente diabético, ¿no? Y luego también tenemos la cetonuria, ¿no? Para ver si está perdiendo cuerpos cetónicos, ¿no? También por ese lado, ¿no? Ya, eso. Y luego tenemos esta tablita que vendría a ser básicamente un resumen de las diferencias que deberíamos tener en cuenta entre diabéticos tipo 1 y tipo 2. Ya hemos visto que normalmente se dice, y esto ya como resumen personal, que se da más en jóvenes, ¿no es cierto? Diabéticos tipo 1, sin embargo, hay que tener algunas consideraciones porque ya no es simplemente así, ¿no? Pero igual, acá les dejo eso. Luego también tenemos la forma de presentación, ¿no? En el diabético tipo 1 es más brusca, en el diabético tipo 2 es súper insidiosa, y por lo tanto, pueden pasar años, ¿no es cierto? El paciente no se da cuenta, ¿no? Cuando inició, ¿no? Porque no es tan brusco como el tipo 1. En los síntomas tenemos la poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? En cambio acá vendrá a ser escasos. La verdad son estos mismos, no solo que no se dan tan de forma brusca, por lo tanto, una polifagia y una polidipsia pueden pasar súper desapercibidos para el paciente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el peso, ¿no? También puede ser normal o bajo, por eso es que también está el IMC menor de 45 ahí como ítem o criterio para pensar en diabetes tipo 1. Pero también tenemos, y por otro lado tenemos que los diabéticos tipo 2 tienen más obesidad, ¿no? En la predisposición genética tenemos estos HLA, que ya les mencioné que eran, ¿no es cierto? Son los genes para crear las proteínas del complejo histocompatibilidad de mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Que va a estar relacionado con los problemas autoinmunes que va a existir en diabéticos tipo 1, ¿no? Que va a hacer que se autodestruyan su páncreas. Ya, entonces tenemos estos los principales, el DR3, DR4, DQ4. Ya, estas cosas son importantes porque al final también son lo que les preguntan en sus pasitos. En cambio, en el de los diabéticos tipo 2 hay más bien un polimorfismo, ¿ya? Que no va a estar tan relacionado con los HLA. En los factores ambientales podemos tener virus, toxinas, ¿no es cierto? Sobre todo estimulación autoinmune, ¿no es cierto? Y en el diabético tipo 2 es súper importante y súper reconocido la obesidad, ¿ya? Con respecto a los anticuerpos, acá están, ¿no es cierto? Van a ser positivos al 50, 85%, en cambio acá muy pocos. Con respecto a la insulitis, ¿no es cierto? La inflamación de la insulina, 50, 75% de los casos, en cambio acá no. Con respecto a los grados de insulina en la sangre, ¿no es cierto? Va a estar baja, en cambio acá va a ser variable por todos los cambios que ya les había mencionado, ¿no es cierto? Primero que hay una producción normal de insulina, luego que hay un hiperinsulinismo y luego va a haber un descenso, ¿no es cierto?, de la insulina. Con respecto a la cetosis digo, que vendría a ser los cuerpos cetónicos, vendrían a ser mucho más propensos los diabéticos tipo 1 que los tipo 2, ¿no? Y el tratamiento acá, sí, con insulina es indispensable, mientras que en el diabético tipo 2 no inicia con la insulina necesariamente, ¿no? Y cuando un paciente con diabetes tipo 2 inicia con esto, es porque se ha diagnosticado muy tarde, por lo tanto está en ya una de las fases últimas y tal, no le dan los otros fármacos, etc. Y por lo tanto, tiene que tratarse con insulina, ¿no? Y ya, eso sería. Creo que les iba a mostrar ahorita una imagen más. No me acuerdo exactamente de qué, les dije algo de ahora. Ah, ya, sobre lo del síndrome metabólico. Ahorita lo encuentro para que lo puedan hacer en screen. Ah, no, está acá. Ya, listo. Voy a compartir algo. Bueno, acá les puedo también pasar esto. Voy a anexar más bien estos diapos que usé también a nuestra presentación. Lo que sí les diría es que repasen bastante la parte de, o sea, endocrino, son varias patologías que van a ver, sin embargo hay como unas 5 clases o 6 creo, dedicadas a la diabetes. Entonces presten bastante atención a la diabetes
Y para entender mejor eso, y mucho más sencillo, sobre todo con la clase que viene mañana de tratamiento, lo pasa en la parte de funciones, ¿no es cierto?, de la insulina y del glucagón, dónde, cuándo comienza, ¿no?, cuáles son sus funciones, porque de esa forma van a entenderlo mejor, lo van a interiorizar y va a ser mucho más fácil la parte de los tratamientos, ¿ya? Y bueno, pues igual, en tratamiento, seguro que Dani también les va a mencionar que tengan en cuenta, sobre todo, la parte de los mecanismos de acción de esos fármacos, ¿no?, porque si no también va a ser un enredo total, ¿ya? Entonces acá les dijo esto. Bueno, esto es hipoglucemia. Después ya nos vamos hasta el final. Acá, justo, exactamente porque ¿qué es el síndrome metabólico? Básicamente hay varias guías, ¿no es cierto?, que nos hablan de este. Incluso creo que es un tema de endocrino, que lo vamos a ver más adelante. O sea, va a tener su propia clase. Pero les digo desde ya, ¿no?, que se puedan ir aprendiendo algunos de estos valores, ¿no es cierto? Como les digo, depende de la guía, la que utilicen, la TP3, la OMS, la AC, etc. Pero algunos criterios son los mismos, ¿no? Son similares, como los triglicéridos mayor a 150, HDL, ¿no es cierto?, menor a 40, en varones y en mujeres menor de 50. Presión arterial de mayor de 130, 85. Insulina resistencia no están preguntados, solo la OMS. Luego tenemos la parte de la glucosa en ayunas mayor de 100, ¿no es cierto? Y la obesidad abdominal. Acá tampoco, que acá estaba la tablita, con lo del perímetro. Pero igual, acá está, ¿no es cierto? Esta tablita resumen de varias guías, ¿no es cierto? Así como qué es lo necesario para hacer diagnóstico. 3 o más de 2, etc. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo, recuerden bastante que al final se va a relacionar la diabetes, ¿no es cierto?, con la hipertensión, junto con la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va a llamarse síndrome metabólico. Y ya, ahora sí, terminamos. No sé si tienen alguna duda, si no, les puedo pasar su proceso. Hola, Lidia. Yo sí tenía una duda. Sí. Mencionaste de que había requerimientos para la LDL. ¿También hay requerimientos para la HDL en diabetes tipo 1? Ay, ya. No, espérate, eso creo que lo mencionan por aquí. Lo mencioné como meta, ¿verdad? Claro, las metas que necesita el paciente. Ya. Sí, con eso, acá sí esto es general. Esto sí es la parte de diabetes, mellitus tipo diabetes en general. Las metas de estos pacientes. Y esos serían no requerimientos, sino la meta que tienen que alcanzar ellos, ¿no es cierto? Pero de HDL, ¿no es cierto? Si estamos hablando de este paciente diabético, sería lo mismo que te pide estas guías del centro metabólico, ¿no es cierto? Es decir, a ver si nos volvemos por acá, ya, acá está. En este caso, eh, menor de 40 y menor de 50, ¿no es cierto? Son valores malos para estas personas. Por eso es que son considerados factor de riesgo, ¿no es cierto? Y cuando los cumplen, entonces, ya dice, está mal y le ponen aspita por acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que el HDL sea mayor de sus valores, incluso mayor de 60, ¿ya? Como valores óptimos. Eso con respecto a la HDL, ¿no? Que sea alta. Y en cambio, en la LDL, lo que queremos es que sea baja, ¿no es cierto? Menos de 100, menos de 150 por ahí, que estaba acá, ¿no es cierto? Menos de 100. No sé si tienes otra pregunta. De mi parte está todo claro. Lo voy a pasar un poquito. Igual acá les voy a dejar creo que voy a dejar compartir pantalla. Les voy a dejar la clasificación de la ATP3, pero sobre las tres, los tres componentes del perfil lipídico, ¿no? En este caso colesterol, LDL y HDL. Ahora, ¿dónde está? Compartir pantalla.
Lo voy a colocar detrás de esta diapositiva. Ya. Y ya, ahora sí, último. 3, 2, 1. Esa. Ahora sí. Entonces, recordando, ¿no es cierto? Habíamos repasado por aquí, ¿no es cierto? Que existen estas guías, ¿no? Entonces, ATP3 es la misma, ¿no? La que vamos a ver por aquí, ¿no es cierto? Que nos habla acerca de las clasificaciones, ¿no? Entre óptimo, alto, muy alto, ¿no es cierto? Deseado, de LDL, HDL y colesterol. Entonces, para enfatizar más eso, ¿no es cierto? Menos de 40 es bajo, ¿no es cierto? Lo que necesitaríamos como óptimo sería mayor de 60 en ambos sexos, ¿no? En LDL, menos de 100, por eso es que esa es una de las metas que te piden por aquí, ¿no es cierto? Menos de 100. Y ya, bueno, alto, super alto, etcétera, con esos valores, ¿no es cierto? 160, mayor de 190 y tal. Y los colesteroles totales también. O sea, básicamente, patológico son LDL alto, colesterol alto y HDL bajo, ¿no? Y sano, al revés. Y ya, eso. Las voy a anexar también en esta diapositiva para que se la puedan quedar. Y ya. Ahora sí les voy a pasar su hostes. Voy a dejar de grabar.